Ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y los compañeros presentes. Ahí me estaban preguntando sobre el documento de vectores. Ok, el documento de vectores lo podemos encontrar básicamente en el TEC Digital. Acá en documentos. Ok, los enlaces siempre están ahí en la página principal. Ahí ya les puse un enlace, creo que es hasta el 31. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahí ya el profesor Daniel, entonces, generará los enlaces a partir de esa fecha. Ok, aquí en apuntes, yo les subí todos los documentos. Digamos, estos son como documentos guía, o es lo que yo por lo general utilizo a la hora de dar las lecciones. Y, ok, y entonces aquí cantidad de físicas y vectores. Ah, no hay vista previa disponible, qué raro. Ah, no, no, operaciones con vectores. Ese fue el que le subí, con razón. No sé por qué cuál era ese PPT. Ok, entonces ahí viene un poco. Aquí la idea es que ustedes puedan ver este vector, por ejemplo, el vector 1, N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 unidades en I. Y en J tiene 1, 2, 3 unidades en J. ¿Ok? Y a partir de aquí se puede observar el otro. Entonces, como no tenía para ponerle las escalas acá, entonces por eso fue por lo que decidí mejor que la escala quedaran con valores, ¿cómo es que se llama? Con esto visto de esta manera. Entonces ahí pueden ver la suma. Aquí les expliqué cómo es multiplicar un escalar por un vector, que fue lo que habíamos visto acá. Producto punto, que era lo que se hacía con el producto punto, ¿verdad? Y algunos ejemplos de los que habíamos hecho. Y entonces ahí lo sacamos. Ahí sí. Ok. Jafet, voy a quitarle el volumen un toquecito porque creo que está interfiriendo un poco. Ok, entonces aquí tenemos eh, esto, cómo hacer el producto vectorial, qué significa, ¿verdad? El sacar con el método del reloj, ¿verdad? Si es en sentido contrario a las agujas del reloj, siguiendo este orden, entonces es positivo. Si vamos al contrario, es negativo. Y aquí está un poquito explicado la regla de la mano derecha, ¿verdad? Hacia dónde tienen que estirar los dedos, etcétera. Y aquí vienen un poco los productos cruz. Y aquí viene el método para sacar cada una de las componentes de los productos cruz. ¿Ok? Ahí no se les olvide este menos, que muchas veces se les olvida cuando están resolviendo las cosas. Entonces ese fue el documento que les subí.
¿Sí lo habían visto o no? Sí, profe. Sí, ok. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, a ver, un momento acá. No, física general uno. Ok, nosotros entonces le vamos a poner atención básicamente es a los movimientos que tengan una aceleración constante. Ok, eso no vamos a meternos mucho al respecto, pero en términos generales, digamos en cinemática, con eso conllevamos una gran cantidad de movimientos y de análisis que podemos hacer. Entonces, por eso a este documento le llamé MRU y MRUA, que tiene un poquillo más de cosas. Ok, cinemática es el estudio de los cuerpos sin tomar en cuenta la masa o la fuerza que actúa sobre ellos, ¿verdad? Simplemente es el describir el movimiento de los cuerpos. Eso es todo lo que queremos hacer en esta sección. Cómo se mueve un cuerpo, qué velocidades lleva, si la aceleración, las posiciones de los cuerpos, etcétera. Esa es un poco la idea de lo que queremos hacer. Mientras que la otra parte del curso va a conllevar la parte de dinámica, que es el explicar por qué se mueven los cuerpos. ¿Cuáles son las razones de ese movimiento? ¿Ok? Hmm. Los dos más importantes, el MRU o movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a decir que eso se da cuando los cuerpos llevan una velocidad constante. Y el MRUA cuando los cuerpos tienen una aceleración constante. ¿Ok? Eso son un poco lo que vamos a ver. Importantísimo, siempre vamos a tener en cuenta nuestro propio sistema de referencia. A menos que usted le digan, use este sistema de referencia, ustedes pueden hacer el sistema de referencia que ustedes quieran, ¿verdad? Y en ese sistema de referencia, nosotros vamos a colocar todas las, eh, ¿cómo es que se llama? Vamos a colocar todas las variables vectoriales o las propiedades físicas que sean vectoriales, como por ejemplo una posición, un desplazamiento, una velocidad, una aceleración y otras. ¿Ok? Esto de sistemas de referencia inerciales y no inerciales, eso no vamos a meternos mucho en el tema. Esto nada más es porque, bueno, los sistemas de referencia inerciales, para hablarles un poquito así rápidamente, son dos sistemas de referencia que nosotros tengamos, ¿verdad? Que sean dos sistemas diferentes. Siempre uno de ellos puede estar en movimiento. Ejemplos de sistema de referencia inercial. Ok, cuando ustedes están encima de un automóvil que se mueve a una velocidad constante. Ustedes van a observar las cosas de una manera diferente que una persona que esté sentada. ¿Estamos? Entonces de ahí es donde toman estas importancia eso. En los sistemas de referencia inerciales, bueno, en todos los sistemas, ¿cómo es que se llama? Las leyes de la física se deben cumplir.
El asunto es que cuando tenemos sistemas de referencia no inerciales, que son aquellos en los cuales tengo una aceleración, los cuerpos, o empiezan a presentarse ahí unas cosas extrañas, ¿verdad? O unas pseudo fuerzas que aparecen propiamente es por esa naturaleza no inercial. Por ejemplo, la Tierra. ¿La Tierra será un sistema de referencia inercial o no inercial? Inercial. Inercial. ¿El resto? ¿Qué dice? Yo creo que es inercial porque es como el mismo ejemplo del carro, ¿no? Mm, si el carro acelera, no, sería no inercial. Si quieren, antes de seguir con esto, definamos lo que es la aceleración. ¿Qué es la aceleración y qué es la velocidad de una partícula? ¿Ok? Entonces, ¿qué es la velocidad? Es el cambio de posición respecto al tiempo. Exacto. Entonces, un objeto se mueve a una cierta velocidad si cambio mi dirección. ¿Ok? Posición final menos mi posición inicial, ¿verdad? En un determinado tiempo. Vean que los pongo como vectores. Entonces, siempre que nosotros tengamos una velocidad que sea constante, significa que si yo estoy en un punto A y paso a un punto B en un mismo tiempo, ¿ok? Yo voy a llegar, yo voy a seguir en la misma dirección, moviendo. Y esa otra trayectoria, si es la misma distancia, la voy a recorrer en este mismo tiempo porque la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces aquí el objeto siempre va a seguir moviéndose en línea recta. ¿Me siguen? ¿Con esto o no? Compañeros. Yo sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, si la velocidad es constante, los objetos siempre se van a mover en línea recta. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la aceleración? Si quieren, aquí metamos una derivada que dice es el cambio. Una derivada es un cambio. Entonces, es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando hay una aceleración, siempre hay un cambio de velocidad. ¿Me siguen con esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Por lo tanto, si tengo eso de que cambia la velocidad, ¿qué significa? Significa Que hay que un mayor desplazamiento en menor tiempo. o menor desplazamiento en menor tiempo, Sí, igual o menor tiempo, sí. o mayor tiempo. O también, puede haber un cambio de dirección. Yo simplemente hago que el objeto ya no se mueva en línea recta, sino que el objeto se curve. ¿Qué pasa si el objeto se curva?
Aunque La la, aceleración es menor, ¿no? no, aunque la rapidez del objeto sea, aunque la rapidez es cuánto me muevo yo en un mismo tiempo. Si la rapidez es constante, pero el objeto está cambiando de dirección, o sea, eso significa que aquí la velocidad es la tangente de de ese desplazamiento. Quieren, veámoslo un poquito más exagerado para que lo entiendan mejor. Sí. Cuando yo me estoy moviendo, digamos así, vamos a ver, acá, ¿en qué dirección va el objeto? Vean que aquí el objeto lleva esta dirección. Esta es mi velocidad del objeto. Pero cuando yo voy por acá, ¿hacia dónde va el objeto? El objeto iría aquí en línea recta. Entonces, V1, esta es la velocidad 2. Y esta es la velocidad 3. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes de esas tres velocidades? Al ser vectores, para que sean vectores iguales, ¿qué debe consistir? Que el X1, el Y1 sean iguales al B1 y B2. Correcto. Y ahí son iguales cada una de las componentes. No, cambian de dirección. Cambian de dirección. Entonces, el simple hecho de cambiar de dirección va a implicar que tenemos una aceleración de por medio. ¿Ok? Entonces, en ese caso tengo que sumarlos. No se tienen que sumar. Lo que se hace es una resta de vectores para encontrar, digamos, la aceleración promedio. Es cómo cambia, vean que el cambio, digamos, si ustedes cambian del número 5 al número 10, ¿cuánto están cambiando en realidad? 5. 5. Y si cambian del 11 al 14, ¿cuánto están cambiando? 3. Entonces vean que es la resta del más alto al más bajo. Ok. Por eso es por lo que se toma así. Entonces, el hecho de que tengamos aceleración implica que ya es un sistema de referencia no inercial. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, todos. Sí, profe, claro. Ok, entonces, la Tierra como tal sería un sistema de referencia. ¿Inercial o no inercial? ¿Será inercial o será no inercial? No inercial, profe, ¿Por qué? porque no va a haber un cambio de movimiento en su inicio, ¿no? O sea, un cambio de lugar en el inicio, sino que va a seguir de un punto a otro, de ahí ya arrancaría otro Mm, vector. no necesariamente, por eso. El ejemplo de la Tierra es. ¿Cómo? ¡En clase! Está hablando del ejemplo en Tierra. De la Sí, Tierra, la ¿sí? Tierra.
¿Sería Creo que inercial o no inercial? sería inercial porque la velocidad de la Tierra no cambia. Dura 365 días siempre. Ok, pero digamos, aquí está el Sol, ¿verdad? ¿Cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol? Como un movimiento elíptico. Es un óvalo. Ok. Entonces, Pero esa ruta la mantiene y la va a recorrer en el mismo tiempo, siempre, todos los años. Pero entonces es como el mismo ejemplo de los vectores abajo, entonces sería no inercial. correcto, vea que su velocidad Por no ser en línea recta. sería allá, acá sería por acá sería por acá, Ah, etcétera. ya. Mira. ¿Ah? Ya, ahora sí. Ese es mi Entonces ejemplo. es un sistema no inercial. Y aparte de eso, la Tierra por sí misma está rotando sobre su eje. Entonces, los puntos en la Tierra, básicamente, al estar rotando, van a tener velocidades en diferentes direcciones. ¿Lo Entonces ven? es re no inercial. Exacto. No inercial por todo lado. Pero, como dicen ustedes, vean que en este pequeño trayecto, la velocidad prácticamente no cambia en trayectos muy pequeños. Entonces, Sería ambas. podríamos decir que en trayectos pequeños la podemos considerar inercial. Ya en trayectos más grandes o en tiempos mayores, ya prácticamente esa consideración que hacemos se pierde. Sí. Sí, profe. Sí. Y ahí aparecen unas cosas rarísimas que se llaman unas pseudofuerzas. Que es, por ejemplo, cuando ustedes van en carro o van ahí en el autobús y ojalá bien lleno y el chofer le meta, no sé, unos 70 kilómetros por hora y tome una curva. ¿Qué pasa con todas las personas dentro del autobús? Que como que lo sigue en línea recta, entonces nos vamos a pegar al lado opuesto de la dirección del bus. Correcto. Entonces van a sentir que los jalan estando en un sistema. Digamos, alguien dentro del bus ve como que un fantasma los jala a ustedes y los tira hacia el otro lado. O ustedes mismos sienten como que algo los está jalando hacia el otro lado. ¿Cierto? Eso es una pseudo fuerza. Esa fuerza fantasma que está apareciendo ahí. Ya que no se sabe de dónde salió. En realidad salió es por el movimiento del bus. ¿Me siguen con eso? Sí. Para entender los sistemas inerciales y no inerciales. Ok, esas pseudo fuerzas van a hacer entonces que en ya cosas como la Tierra van a hacer que los remolinos, digamos, o los tornados existan en la Tierra. Y en una parte del Ecuador, ok, bueno, ya. Van a hacer que los tornados en la Tierra o en una parte del Ecuador, del hemisferio del Ecuador, los tornados giren en una dirección, mientras que al otro lado giran en dirección contraria. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿No vieron el capítulo de Los Simpson?
Cuando Bart llama a Australia para ver si el agua del inodoro gira en sentido contrario. Qué buen episodio, profe. ¿Sí? Pero, ok, entonces ese episodio sí tiene... Sí. ¿What? ¿Ustedes no sabían que los Simpsons tienen un montón de referencias científicas? Sí, pero... ok. Y son Ok. físicos algunos de los escritores de los Simpsons. Entonces, Ok. digamos, no son tan... Ya, tienen referencias y bien hechas. Sí, de hecho, han hecho referencias a termodinámica y todo. Sí, sí, exacto. Ahí ahorita, no sé, estos días me he estado tirando otra serie de también, bueno, una de cómics. Ahí en Netflix me he estado tirando las leyendas. Las leyendas. Esa yo he visto un montón de referencias científicas que no sé ni de dónde se la sacan. Digamos, si toda la teoría que conlleva esa serie está totalmente errada. Ya, digamos, está totalmente mal hecha la serie como tal, desde un punto de vista científico. ¿Ok? Pero los Simpsons sí están, digamos, sí tienen muchas referencias y bien hechas. Y tienen algunos chistes científicos que mucha gente no los entiende, pero ahí ustedes un- en un par de años ya los van a entender bastante bien. ¿Estamos, compañeros? Estamos. ¿Sí entendieron eso de los sistemas de referencia? Ya, y digamos, el hecho de que tengamos huracanes o que tengamos esas cosas, ¿cómo es? Se debe a que son sistemas de referencia no inerciales. Ok. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok. Entonces, ya entendieron que son sistemas inerciales y sistemas no inerciales. Si tenemos aceleración, el sistema ya no inercial. De fin. Ok. Entonces, ahí para que lo tengan un poco en cuenta. La parte de desplazamiento de los cuerpos es si el cuerpo está en una posición A, o pongámosle así, una posición R1 a partir de un sistema de referencias cualquiera, ¿verdad? Y ese objeto se mueve a un lugar R2, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento del objeto? El desplazamiento sería el movimiento que hace el objeto desde su posición inicial hasta su posición final. ¿Logran observarlo ahí? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, si quieren, vamos a verlo de dos maneras distintas. Si ustedes vean que este vector de acá y este vector de acá son dos vectores consecutivos, ¿cierto? Para verlo utilizando la teoría de vectores. Entonces vamos a decir, a este le voy a llamar R, que es el desplazamiento. Entonces, R1 más R es igual a R2. ¿Sí o no?
Porque sería, estos dos yo los puedo ver como como son consecutivos, los puedo ver como la suma. Ese vector de acá con este de acá. Y llego hasta este punto. Entonces, el R2 sería el resultante de esos dos vectores. De ahí yo puedo decir entonces que el desplazamiento va a ser igual a R2 menos R1. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. O igual, si ustedes se van del número 8 al número 15, ¿cuántos se han movido? Siete. Se han movido 7, que es 15 menos 8. O si ustedes están en la posición 23 y se mueven a la posición 19, ¿cuántos se movieron? 4. 4 o menos 4. En este punto se estaba volviendo, entonces. ¿Correcto? Entonces ustedes están devolviendo 4. Por eso es por lo que decimos que el desplazamiento es un vector. Mientras que la distancia recorrida, usted recorrió 4 lugares. Entonces, esos 4 lugares, no importa si usted se mueve del 20 al 24 o del 20 al 16, usted se movió 4 lugares, ¿cierto? Entonces, de ahí decimos que la distancia recorrida es un escalar. Porque no importa hacia dónde se movió usted. ¿Está claro eso? Sí. Sí. Ok, entonces, ahí para los que estén haciendo su formulario, ya tenemos lo primero, que es que el desplazamiento es igual al cambio, vamos a escribirlo así, al cambio de las posiciones, que esto sería la posición final menos la posición inicial. Esa es la primera ecuación que tenemos. ¿Ok? Mientras que la distancia recorrida va a ser igual al valor absoluto de la posición final menos la posición inicial. Porque no me interesa hacia dónde me moví. O la norma de ese vector. También se puede ver. ¿Ok? Si estamos en una dimensión, simplemente sería posición final menos posición, bueno, posición final menos posición inicial, valor absoluto, porque no me interesa hacia dónde me moví. Ok. Ahora, para definir lo que es velocidad o rapidez, vamos a definir la velocidad como el cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. Mientras que vamos a definir la rapidez como la distancia que recorrí, ¿verdad? La distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Entonces, profe, la velocidad tiene, es una
Es una operación y la rapidez y es nada más el total. Básicamente se puede ver de esa manera. Igual. Vamos a ver acá. Supongamos que tenemos esta escala. 0, 1, 2, 3. Bueno, aquí son 100 metros. Entonces estos son 300 metros. ¿Ok? Aquí son menos 100. Menos 200, menos 300. ¿Les parece? Sí. Entonces, yo al inicio estoy aquí. Me muevo hasta acá en una primera sesión. Después me muevo hacia acá. En el segundo recorrido, por decirlo así, este es mi tercer recorrido y este es mi cuarto recorrido. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si yo lo hago en un tiempo de, no sé, pongámosle 200 segundos, entonces, ¿cuál sería la distancia, el desplazamiento, la velocidad y la rapidez media que voy a tener en todo el recorrido? Y tendría que sumar los 300 del vector 1, 200 del 2, Ok, entonces 300 del 3 y cuarto. empezamos con el desplazamiento. Me desplacé de 900 metros. No, vamos a ver. Yo me estoy No, desplazando mentira. Al final de me aquí. desplacé 200, no, 100 metros nada más. No, Ah, son menos 100 metros lo que se desplazó. ok. Vamos a ver, de aquí a aquí hay 100, 200, 300 metros a la derecha, Ah, ¿cierto? sí. Como es un vector, entonces son 300 a la derecha. Después me estoy desplazando 200 200 a la izquierda. izquierda. Tiene dirección al ser un desplazamiento. Después, 100, 200, 300 a la 300 izquierda. a la izquierda. Entonces puedo escribirlo aquí abajo. Y después, 100 metros a la derecha. Sí, así. sí. Como todos son en la misma componente, entonces 300 menos 300 da 0. Y menos 200 más 100 da Menos 100. Sí. menos 100 metros. ¿Qué significa? Que en mi punto final yo estoy a 100 metros a la izquierda de donde estaba al inicio. Ese es el desplazamiento. Sí. Ese es el desplazamiento. Ahora, ¿cuál es la distancia que yo recorrí? 900 metros. Entonces serían 300, como no me interesa la dirección, entonces son 300, 300 más 200 200, ajá, más 300 más 100. Sí. correcto. Que es el total que yo recorrí. ¿Están claros esos conceptos? Sí, profe. Ahora, ¿cuál es la velocidad que yo llevaba? ¿Cuál es esa velocidad media?
La velocidad sería menos 100 entre 200. Correcto. Menos un medio. Exacto. Entonces serían menos 0,5 metros por segundo. ¿Sí? ¿Y cuál es cuál es la rapidez? Esa es la velocidad, entonces le pongo la flecha. ¿Cuál es la rapidez? 4,5. 4,5 metros por segundo. ¿En qué dirección? No es un vector, entonces no se usa. Excelente respuesta. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Ahora, la aceleración es cómo cambia. Vamos a ver. Bueno, la velocidad instantánea es la siguiente. Por eso es por lo que usamos derivadas. Si yo me estoy moviendo así, entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar esa velocidad instantánea? O sea, ¿qué velocidad llevo yo aquí? En ese punto. Sería una sumatoria de los tres vectores, ¿no? De I, J y K. No. Vean que también necesito una distancia y necesito un tiempo. Entonces, lo que hago es que mi distancia, la distancia que yo escojo es esta distancia de aquí. Y si le hago zoom, vean que eso se vuelve así. Ahora, si yo hago la distancia más pequeña y le hago zoom, ahora esa distancia ya se va a ver algo así. Y si escojo otra más pequeñita y le hago zoom, al final de cuentas, yo lo que obtengo es esta línea recta. ¿Me siguen? Sí. Entonces, por eso lo que hacemos es hacer las cosas muy, muy, muy pequeñas para poder calcular esa velocidad. Entonces sería igual posición final menos posición inicial entre el tiempo. Y de esa manera puedo encontrar entonces una velocidad instantánea. ¿Está claro? Y más o menos. Ahorita lo vamos viendo. Entonces, por eso se utilizan derivadas para poder hacer esas cosas. Nosotros no nos vamos a meter tanto en eso. Eso es lo que el asunto. Igual la aceleración sería el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y de ahí, bueno, vamos a ver, esa parte no me voy a meter. Y de ahí, básicamente, vamos a llegar a estas ecuaciones. Que estas es un resumen de las tres ecuaciones más importantes. Sería esa, esta y esta. ¿Qué velocidad es igual? Sería despejarlo de aquí a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Yo en clases normales sí me dedico a explicarles bien de dónde salen esas ecuaciones y todo eso, pero en términos generales, si ustedes aprenden estas tres,
ecuaciones, con eso ya sacan todo. Y algunas veces se utiliza una velocidad media que es velocidad final más velocidad inicial entre 2, que es, por decirlo así, la velocidad en promedio que usted llevaría yendo a una velocidad constante, aunque no vaya con velocidad constante. Entonces, ese que tiene, bueno, X0 o E0 significa final. No, el 0 significa inicial y el que no tiene significa Ah, final. ok. Nada más que acuérdense que estos son vectores. ¿Me siguen? Sí. El tiempo no, pero sí. El tiempo no. Esta es la posición en X, esta es la velocidad que lleva en X y esta es la aceleración que tiene en X. Entonces, si quieren, agreguémosle esto. ¿Puede repetir eso último, profe? Ok, que estos son vectores. Entonces, cuando ustedes suman vectores, ¿cuáles son las componentes que puede sumar? X, Y, Z. Ajá, Pero entonces aquí sumaríamos 3 más 2 y 4 menos 2. correcto. Entonces, yo solamente podría sumar las que van en el mismo componente. ¿Me siguen? Y de esa manera nos resumimos o simplificamos un poco la cantidad de fórmulas que necesitamos. ¿Qué va a pasar en el eje Y entonces? Si tenemos velocidades y aceleraciones en 2 dimensiones. ¿Cuál sería el movimiento del eje Y? Parabólico. No necesariamente. Puede ser circular o puede ser de otra manera. Pero la expresión de la fórmula sería esta. ¿Sí? Esta sería observar la primera fórmula en el eje Y. ¿Y cómo sería observar la primera fórmula en el eje Z? Si estamos en 3 dimensiones. Profe, pero habría que relacionar las tres para calcular los tres ejes. O sea, ¿Sí? sumar los Acuérdese que el vector se da con los 3 componentes. Ah, entonces tendría que sumar el resultado de las tres, ¿no? ¿Por qué? Porque eso dice la fórmula. I más J más K. No, pero vea que usted no puede sumarla así con las Jotas. Usted las deja por Mm. separado. Ah, bueno, sí, es que me va a dar una. Le va Sí, a dar la un de la vector. ecuación de la X me va a dar el I. La ecuación de la Y me va a dar el resultado de la J. No, Correcto. entonces no sé. Bueno, Entonces no se suman. Profe, Sí, y en la ecuación de la Y y la Z, el último tiempo no va al cuadrado. sí, tiene razón. Ese fue un dedazo mío. Entonces esos sí van así. O sea, vean que es la misma fórmula.
Sí, pero me va a dar 3 resultados, pero uno es I, J y K, pero no sé cómo relacionarlos. No, y no se relacionan, nada más escriben los tres por separado. Ah, El resultado va a ser un vector. La componente en X, la componente en Y y la componente en Z. Y eso de las velocidades o de las aceleraciones. ok. Entonces, todos los vectores los vamos a pasar siempre a coordenadas cartesianas y vamos a hacer la suma como vectores, no como escalares. Sí, si fueran 2 dimensiones, lo doy con 2 coordenadas. ¿Correcto? Ok. Entonces vamos a analizar cada coordenada por separado. Por ejemplo, si se tiene una caída libre, si se tiene vamos a ver una cosa. Si usted tiene un movimiento de proyectiles, cuando usted está aquí y lanza el objeto, el proyectil va a hacer esto, ¿cierto? Se va a mover de esta manera. Ujú. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, en proyectiles, en el eje X, ¿qué características va a tener? Vea que el objeto, por ejemplo, ¿qué lo va a detener o qué lo va a acelerar al objeto en el eje X? Una vez que se tiró. Y la gravedad es lo que Pero la el gravedad inicio pero ¿hacia dónde va la gravedad? hacia abajo, ¿En qué eje está esa gravedad? en el Y. Ok, entonces en el Y tengo una aceleración. ¿Y hacia dónde va ese vector gravedad? Sea menos Y, digamos, Entonces negativo, sería una aceleración de menos 9,8. 9,8. ¿Ok? Y en el eje X, ¿hay algo que lo acelere o algo que lo detenga? Y yo creo que no. Si no tomamos en cuenta la fricción del viento, algo así, ¿no? Correcto, lo único sería la resistencia al aire, Ujú. ¿verdad? O el viento que lo pueda acelerar al objeto. Pero si despreciamos eso, tenemos que la aceleración es cero en el eje X. Y si la aceleración es cero, significa que esta componente ya no existe. ¿Cierto? ¿Por qué se cancela el tiempo al cuadrado también? De ahí, porque ¿qué pasa si usted multiplica 1/2 por 0 por cualquier número? Da cero. Sí, sí, da cero. Entonces esto ya no existe. Entonces, este sería el movimiento en X, en ese caso, y para analizar el Y, sería la misma ecuación. Aquí sería menos, voy a ponerlo así, 4,9 t cuadrado, que la aceleración siempre es 9,8. Y entonces yo lo analizo con esas dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones puedo analizar el movimiento. ¿Les parece? Sí, sí. Sí, sí, claro. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Sí. Ok. Ahí si quieren, utilicen el sí, el no, más que todo como para ir viendo
si me tengo que ir devolviendo o algo así. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hacen las gráficas? Las gráficas van a depender. Vamos a ver, esta, ¿qué tipo de función es? ¿Es una función lineal o una función cuadrática? Cuadrática. Entonces, las funciones cuadráticas son... Ok. Las funciones cuadráticas son de esta manera. Son o así o son así. ¿Se acuerdan de eso en el colegio? Si son para arriba, es positivo. Si son para abajo, son negativas. Bueno, si son para abajo, son negativas. Entonces, cuando la función cuadrática tiene esta forma, vamos a decir que la aceleración es positiva. Si tiene esta forma, vamos a decir que la aceleración es negativa. ¿Y qué pasa si son líneas rectas? Las líneas rectas lo que me indican es esto. Entonces aquí, si la línea es creciente, vamos a decir que la velocidad es positiva. Si la línea es decreciente, vamos a decir que la velocidad es negativa. ¿Ok? Igual aquí en este caso. Cuando yo me estoy moviendo por este lado, ¿qué podríamos decir de la velocidad? La velocidad, ok. Si nos imaginamos aquí un muñeco, vamos a ver. El muñeco, ¿qué está haciendo en esta sección cuando se mueve hacia la derecha? ¿Está subiendo o está bajando la colina? Bajando. Entonces, si baja la colina, la velocidad es Negativa. y al lado derecho está subiendo o bajando la colina. Subiendo. Entonces la velocidad es, Positiva. ok. Y eso es lo que vamos a tener cuando hacemos una gráfica de posición como función del tiempo. ¿Anotaron eso? Para analizar gráficas. Sí. ¿Puedes repetir, profe? Ok, vamos a ver. Cuando analizamos gráficas vamos a tener, entonces, la vamos a analizar de dos maneras. Primero vamos a analizar las aceleraciones. Si es una curva hacia arriba, la aceleración va a ser positiva. Si es una curva hacia abajo, la aceleración va a ser negativa. Ahora, si el muñeco empieza a bajar, la velocidad es negativa. Si el muñeco está subiendo, la velocidad es positiva. ¿Ok? Si es una línea recta, la posición contra el tiempo, vamos a decir que la aceleración es cero, porque no tiene esa curva.
Ok, profe, y también entonces de parte de la curva, en el punto central, se podría decir entonces que la aceleración es igual a cero también. ¿Aquí? Ajá. No, porque vamos a ver, en ese punto, Ujú. ¿la curva está viendo hacia arriba o está viendo hacia abajo? No, pero yo me refiero ya en el punto centro donde ni baja ni sube. No, ahí el que el muñeco no baje o suba, Ujú. ¿qué significa? ¿Aceleración o velocidad? Velocidad sería igual a cero. Velocidad es cero, pero la aceleración sigue siendo positiva Mm, porque la curva va hacia hacia arriba. arriba. Ah, ok. Gracias. ¿Ok? Entonces, si vemos un objeto que sube y baja, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué podríamos decir? Como dice el compañero, en el punto más alto, Y la aceleración es positiva y después negativa. ¿Sería así? suave. La No, aceleración, ¿cómo está la curva? La aceleración sería negativa. Sí, Siempre. la aceleración es negativa y la velocidad en un inicio es positiva y después pasa a ¿Correcto? ser negativa. Correcto. Y en el punto más alto, La aceleración Cero. siendo negativa. ¿quién es cero? La velocidad. La velocidad. La velocidad de cero. En el eje Y. Ujú. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que decimos que la posición como función del tiempo puede ser una línea recta si la aceleración es cero. Es creciente si la aceleración es positiva o es decreciente la de los puntos si la aceleración es negativa. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Y la velocidad como función del tiempo siempre tiene un mismo valor en el caso de que la aceleración sea cero. Pero se vuelve una línea recta en el caso de que la aceleración sea positiva, línea recta para arriba, o línea recta para abajo si la aceleración es negativa. Eso es lo que quiere decir un poco todo eso. O ese es el resumen básicamente de todo lo que ustedes estudiaron. Y la aceleración siempre, o nosotros vamos a ver problemas donde la aceleración siempre sea una constante. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. sí, profe. Sí. Ok. Entonces ya les hice un resumen de ya vimos caída libre, movimiento lineal y todas esas cuestiones. ¿Ok? Que es un poco lo que quería que viéramos. Entonces, vamos a ver acá. Ahí tenemos esa gráfica. Hagámoslo un poquito más dinámico. Vayan a anotar y señalen los puntos. Ahí ustedes escogen cualquier punto, ¿verdad? Porque van a haber varios. Entonces, escojan algún punto donde la velocidad sea cero. ¿Ok? Pongan ahí los puntos.
Ajá. Ok, pero háganlos Sí, un es- poquito más grandes. ¿Cómo era que se usaba el polígrafo? Bueno, para marcar Ustedes van al menú y ahí pueden escogerlos. En menú, anotar. Bueno, menú más y anotar. Ok. Perfecto. Veo que todo el mundo escogió los puntos donde la velocidad es cero. Ahora viene un poco más difícil. Voy a borrar todas esas. Y ahora van a escoger puntos donde la aceleración sea cero. Escojan puntos donde la aceleración va a ser cero. Ok. Ajá. Perfecto. Veo que entendieron bien. ¿Cómo sabemos que en esos puntos donde escogieron la aceleración es cero? Básicamente porque si vemos más o menos estas trayectorias de acá, estas líneas que yo estoy escogiendo para separar algunas trayectorias. ¿Cómo es la línea en esa trayectoria? Vean que ahí no tiene una curva. Es el mismo ejemplo de aplicar el zoom, ¿sí? Correcto. Lo que les estaba diciendo de aplicar el zoom. En esa partecita es prácticamente recta. Entonces ahí tenemos aceleraciones igual a cero. ¿Ok? Vamos a ver. Señalen la sección, ¿verdad? Ahí tienen que hacer una raya encima en la cual la aceleración es negativa. Señalen una sección donde la aceleración sea negativa para esta gráfica. No. Hagan líneas en la sección donde sea negativa la gráfica.
Ahí veo que marcaron casi toda la gráfica. Así, sumando todas las respuestas. Ok. Veo que algunos. Entonces, voy a borrarlo y les voy a dar la respuesta. Entonces, la sección donde la aceleración es negativa es toda esta sección de acá. Más o menos. Todo esto de acá y esto de acá. Esas son las tres secciones donde la aceleración es negativa. Porque vean que esto es cóncavo hacia abajo. Ahí pueden ver, no sé. Ahí lo pueden sacar con el muñequito viendo hacia abajo, ¿verdad? O con la cara triste. Entonces eso significa que es negativo. ¿Quedó claro esto? Profe. Sí. Otra vez, por favor. Ok. Voy a hacerlo con negro. Si ustedes ven, digamos, hay una cara triste, logran ver entonces que la aceleración es negativa en toda esa sección. Mientras que si ustedes lo ven con una cara sonriente, la aceleración es positiva. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, eso sí. Veamos, eso es como, sé que suena un poco infantil, pero es la forma más sencilla de acordarse siempre. Cómo calcular esas aceleraciones positivas o aceleraciones negativas de una función de posición como función del tiempo. ¿Está claro? Sí. Y ahora vamos entonces a señalar la sección donde la velocidad es positiva. Señalen toda la sección donde la velocidad es positiva. Ujú. Perfecto. Entonces ahí la aceleración es positiva. Ok, continuamos. Hagamos algunos ejemplos y algunos ejercicios para ir observando eso. Vamos a ver. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Hacemos ejercicios de gráficas o hacemos ejercicios de este tipo? De ese tipo, profe. Bueno, no sé. ¿Cuál sirve más para... Sí, profe, de ese tipo mejor.
de este tipo. Profe. Sí, Ok. por favor. Entonces vamos a hacer, si quieren, hagamos este que es de caída libre. ¿Qué voy a hacer? Que lo hicimos en el grupo 4. Que yo les dije a ustedes que voy a tratar de hacer ejercicios diferentes con cada uno de los grupos. ¿Les parece? Como para ir escogiendo ejercicios. Bien, Y bueno, así, si ustedes ven otro video o quieren conectarse en otra clase, así vamos a tratar de, entonces, que no estar repitiendo mucho las cosas. El primer ejercicio sí lo quiero hacer con todas las clases porque de ahí es para saber que están entendiendo lo que estamos haciendo. Ok, cuando nosotros vamos a resolver un ejercicio, sea cual sea, vamos a seguir, o lo que les aconsejo, es que sigamos los siguientes pasos. Primero, leer bien, leer una vez el enunciado para entender de qué se está tratando. Una vez hecho eso, vamos a hacer una figura representativa de lo que estamos tratando. ¿Ok? Y una vez que tengamos la figura y entendamos qué es lo que nos están preguntando, sacamos los datos que conocemos. Y al final, ya entonces usamos las fórmulas que mejor nos sirvan. Los ejercicios en física se pueden hacer de 1000 maneras diferentes. Entonces, por eso, digamos, no se les va a calificar si ustedes lo hicieron de una manera o de otra. Entonces, ¿entendieron los pasos? Y eso sirve para todo. Primero, leerlo para después hacer un diagrama o un esquemita ahí para ver el objeto. Y finalmente, ya sacar los datos y resolverlo. Entonces nos dicen, un objeto se dejó caer. Eso es importante. Tarda 0,210 segundos en pasar por una ventana de 1,35 metros de altura. ¿Desde qué altura arriba del borde superior de la ventana se soltó el objeto? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos el dibujo? Vamos a suponer, me parece que la mejor forma sería suponer que se lanzó de un edificio. Entonces, yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, hacer la suposición de que el objeto se suelta desde aquí y cae. ¿Ok? Cae hacia el suelo. ¿Está claro? ¿O no? Sí, profe. Todos. Momento sí, profe. Entonces, ¿qué significa se dejó caer? ¿Y por qué lo subrayé? Velocidad inicial 0. Correcto. Velocidad inicial es de 0. ¿Por qué nos preguntan?
nos preguntan por esta distancia. Sí. Sabemos que esto de acá mide 1,35 metros. ¿Ok? Y tardó un tiempo de 0,210 segundos. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Ok, ahora tenemos solamente estas 4 ecuaciones. Estas 3 ecuaciones. Bueno, estamos en el eje Y, entonces vamos a hacerlo para el eje Y. ¿Y la aceleración? ¿Cuál es la aceleración en caída libre? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si quieren, lo dividimos entre 2 y lo metemos aquí de una vez, en la fórmula. Para tener una fórmula. Y tenemos la otra fórmula que es V es igual a V0 más aceleración por tiempo. Bueno, la aceleración dijimos que es de menos 9,8 veces el tiempo. Sí. Tenemos esta otra también, pero esta, en este caso no nos va a servir de mucho. Entonces, 2 por 9,8 por la distancia. O, veámoslo así. Por el cambio en la posición. ¿Les parece? Aquí me falta un cuadrado. Esas serían entonces las únicas 3 ecuaciones que nosotros vamos a estar usando. Entonces, ¿qué podemos usar ahí o qué se les ocurre? Para trabajar en esto. ¿Alguien? Nadie. ¿De ahí, compañeros? Bueno, vamos a sacar un sistema de referencia. Yo empezaría con la de velocidad. Bueno, la rapidez, ¿no? La de rapidez, no conocemos ninguna rapidez. Entonces tenemos 2 incógnitas. Profe, no se necesitaría, no sé, como una posición inicial o algo así. Saber. Tal vez usar la primera ecuación. Ok, ¿y qué les dije yo a ustedes? Vamos a usar un sistema de referencia en el eje Y. Un sistema de referencia XY para poder ubicarnos.
Y el sistema de referencia, ustedes van a escoger o ustedes van a decidir cuál sistema de referencia utilizar. ¿Ok? ¿Dónde quieren poner el 0? Arriba donde empieza a caer. Ese es el 0. Sí, yo escogería ese. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿O quieren usar otro sistema de referencia? Acuerdo con ella. ¿Está de acuerdo con ella? Sí. ¿Todos? Sí, profe. ¿Ok? Usemos eso. Yo personalmente hubiera usado ese otro sistema de referencia y digo que este es 0. Pero, si quieren usar ese, usemos ese. Profe, Entonces, consulte, ¿qué diferencia habría entre ponerlo ahí arriba o ahí abajo? tiene bastante diferencia. Vamos a ver por qué tiene qué diferencia tiene. Entonces, podemos usar esta ecuación de acá, la primera. Entonces, vamos a decir, vamos a empezar a ubicar las cosas y a cambiarlos en nuestra ecuación, la primera ecuación. ¿En qué posición? Nada más voy a analizar el trayecto que me están dando información. O sea, este trayecto es el que voy a analizar. Entonces, ¿en qué posición va a estar el objeto al final? Al final, ¿en qué posición está? Sería como incógnita menos 1,35 o más, ¿no? Entonces, pongamos D más 1,35. ¿Seguros? Sí, profe. No. Híjole. Sería menos, profe. Vea que está en el eje Y positivo. Entonces sería menos D menos 1,35. Sí. Ok, entonces, profe, los signos serían como la diferencia de usarlo con el eje arriba o con el eje abajo, básicamente, desde eje de referencia. Ese sería una cosa. Ahora, si lo hacemos en esta otra, si quieren, vamos a ir haciéndolos de las dos maneras. Para que tengan ¿cómo es? Un cuadro comparativo entre las dos soluciones. Van a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Pero vamos a tomar entonces esto. Si lo hacemos ahí, ¿a dónde llega el objeto? En el eje Y, ¿qué posición va a tener el objeto aquí? 0. 0. Ok. Para el de rojo, ¿qué posición estaba al inicio del objeto? Aquí. Vean que nada más estoy analizando ese pequeño trayecto. ¿A dónde estaba el inicio del objeto? Sube 1,35. Entonces está 1,35 metros por encima. Entonces es 1,35 positivo. ¿Les parece o no? Ok. Vamos entonces con el negro. Al inicio, ¿dónde está el objeto?
Ahí yo creo que sí sería entonces, estar al otro lado, sería t más 1,35. No. O sea, en el rojo. En el cero, profe. En el negro, ¿dónde estaría aquí? En el cero. No, En menos D. sería en menos D, como dice la compañera. Esta es la posición. Sería D por debajo de mi sistema de referencia. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, la velocidad inicial, o sea, esta velocidad de acá, ¿la conocemos? No. ¿Y cuánto tiempo tardó de ir del punto inicial al punto final? 0,210 segundos. 0,210. Perfecto. Menos 4,9 por 0,210 al cuadrado. ¿Les parece? ¿O no? Ahora aquí, la velocidad inicial no la conozco por 0,210. Voy a ponerlo así porque me hace falta espacio. Menos 4,9 por 0,210 al cuadrado. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces vean que aquí nada más despejo V. V sería esto de acá, está sumando, pasa a restar. Y esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Y esto de aquí pasa a dividir. ¿Les parece o no? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ¿cuánto les da esa velocidad en ese punto? Vean que estoy tomando esta porque es la velocidad inicial de este pequeño trayecto. Ahora, de aquí también podemos hacer esto. Este menos D está restando. ¿A qué pasa al otro lado? Compañeros, compañeras. Y menos D más D. Se cancela. Se cancela, entonces me quedaría menos 1,35 más 4,9 por 0,210 al cuadrado entre
0,210. Esto es igual a 1. ¿Qué pasó con las dos ecuaciones para los dos sistemas de referencia diferentes? Llegamos al mismo punto. Llegamos al mismo punto, al mismo valor. Por eso les digo, no importa cuál sistema de ecuaciones esté utilizando usted, ahí, ahí ambos son iguales. Entonces esto me da una velocidad de menos 5,4 metros por segundo. Y esas velocidades ¿por qué me da negativo? Compañeros, compañeras. Sí, porque está indicando bueno, Porque va caída. Sí, la dirección. Correcto, va en caída, entonces la dirección es negativa. Ahora quiero calcular desde qué altura. Entonces ahora yo puedo utilizar este otro trayecto. De aquí a aquí. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Entonces, si lo uso, vamos a usarlo en negro. ¿Y cuál quieren usar? Ahí podemos usar directamente esta, porque ahí encontramos la distancia. O podríamos usar esta para encontrar el tiempo que tarda de caer desde este punto a este punto, y ese tiempo lo metemos aquí. ¿Cuál de los dos quieren utilizar, compañeros, compañeras? ¿La segunda o la tercera ecuación? La directa, creo que la tercera. ¿La tercera no sería más directa, profe? Sí. Entonces usamos la tercera. Sí, Sí. profe. Ok, entonces nos da. ¿Con qué velocidad llega al punto más bajo? Menos 5,4. Ok. ¿Con qué velocidad estaba al inicio? 0. 2 por 9,8 da 19,6. Y ahora, ¿a qué altura llega? ¿O en qué posición en Y es la final? Compañeros. 1.35. No. Vean que estoy analizando es este trayecto de aquí a aquí. Entonces, a partir... D. Correcto. Está en menos D. Al final. Ahora, ¿en qué posición estaba al inicio? ¿Esta qué posición es en el eje Y?
0. Ok. Entonces, simplificando eso, vean que este 0 no me hace nada. Este menos D, menos por menos, da más. Entonces voy a ir borrando cosas. Todo eso se me va. Y eso sería una multiplicación. Entonces D va a ser 5,4 al cuadrado entre 19,6. Y eso me da 1, 48. yo diría 49. Bueno, sí, redondeado. Profe, una pregunta. Sí, Arriba, digamos, la que está el 19,6, esa era la aceleración multiplicada por el 2, ¿verdad? ¿correcto? Pero esa no iría negativa por la aceleración que iba negativa. Sí, aquí está el menos. El menos. Pero es que como abajo lo veía con el más, entonces no sé si... si Ah, eso- aquí. Ajá. Ah, ahí es que me tengo que devolver un montón. Pero, ¿cómo es la distancia? Ah, ok, sí, ya, igual Vea que sí. aquí tengo un menos. Ajá. Entonces, ese menos multiplicado por el menos de acá me da Y un lo más. Ok, ok, sí, listo. Ajá. Entonces, de ahí fue donde lo saqué. ¿Qué les parece? Esa forma de resolver ejercicios. Más o menos, pero sí que tenía otra, ¿no? Que iba a tomar otra referencia. Sí, la que estamos haciendo en rojo. Ah, ok. La estamos Vamos a ver. haciendo en paralelo. En esa en rojo, ¿cómo quedaría esta ecuación? Sería entonces igual menos 5,4 multiplicado elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Es igual a 0 al cuadrado menos 19,6 por. Ahora viene la parte interesante. ¿A dónde llegó? ¿Qué posición es esta? A partir del sistema de referencia en rojo. Esa posición es 1,35. ¿Les parece? Y lo otro es, ¿a dónde, a dónde estaba al inicio? ¿Qué posición es esta? Vista desde ese sistema de referencia. Sería 1,35 más D. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces vea que este 1,35 menos 1,35 se me eliminan. Y este menos D menos por menos da
el D positivo. Correcto. Entonces volveríamos a la misma ecuación. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces ahí lo podemos ver de esa manera. Y de esa manera podemos resolver cualquier cosa. Ok. Entonces, si quieren, dejemos si quieren, podemos dejar esto hasta acá. Que ya veo que van a ser las 3. Entonces, no sé, ¿qué les pareció? Profe, entonces, ¿cuál era la respuesta final? Nada más para corroborar. Ah, ya la borré. 1.48, creo, 49. 1.49 metros. Ok, ok. Gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Así rápida. Profe, la próxima lección va a ser igual. Vemos la teoría y el jueves nos venimos a hacer práctica. No sé, ustedes me dicen. Los dejo ahí con la teoría y les paso un par de ejercicios resueltos. Bueno, un par de ejercicios explicados y Yo creo que es dependiendo de la actividad semanal. Se viene quiz, ¿verdad? creo. Igual en parte lo que van a ver la próxima es parecido nada más que en 2 y 3 dimensiones. Entonces ahí lo vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Igual ahí pueden ver los videos de los otros grupos para ir haciendo otros ejercicios diferentes. No, sí. Sí, está bien. Gracias, profe. Ok, ok. Sí, ahí fue que como vimos la teoría, entonces eso nos conllevó bastante tiempo. Ujú. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a parar la grabación.